Corintios, segunda carta de Pablo a los Corintios. Y vamos a leer el capítulo 10, versículo 3 al versículo 6. Segundo libro de los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3. ¿Está conmigo? Dice la palabra de Dios, segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 6. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas, diga conmigo, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Cuántos hijos obedientes de Dios hay en esta mañana? Dele un fuerte aplauso al Señor. Los que son obedientes, los desobedientes se quedan ahí quietos, pero somos hijos obedientes de Dios. Y hoy vamos a iniciar una nueva serie de enseñanzas acerca de la salud mental, acerca de los pensamientos sanos que usted debe tener. Y yo, como predicador, estando acá, muchas veces pienso en qué estarán pensando los hermanos cuando yo les estoy predicando. ¿Qué habrá en la cabeza de ustedes? Porque caras vemos, algunos están durmiendo, pero pensamientos no sabemos. Entonces puede que algunos de los que estén acá estén pensando en lo que acabamos de leer en la palabra de Dios, pero otros pueden que estén divagando. Su cuerpo está aquí, pero su mente está en otro lugar. Y qué bueno sería para un predicador saber qué están pensando, a ver si están entendiendo, si están prestando atención. Es más, hicieron una encuesta y le preguntaron a 1000 mujeres que ellas escogieran cuál superpoder quisiera tener. Y adivine las 1000, sin faltar ninguna de ellas, ¿qué contestaron? Usted sabe, porque usted dice: ¿qué estará pensando ese bendito ahí sentado en ese sofá? Y uno está, y ella le preguntan: ¿qué está pensando? Cuéntame algo. Y uno, ¿qué dice como hombre? Pero ellas creen que en nuestra cabeza está pasando 1000 pensamientos, pero nosotros estamos pensando si este año se retira Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o no. Pero ellas creen que ahí estamos maquinando la maldad, y no es así. Déjeme ir un poco más allá, más profundo. Yo quisiera saber qué pasó por la mente de la señora que la semana pasada se tiró por el puente de la Variante. Quisiera haber estado unos minutos, unas horas antes en su mente para saber qué la llevó a cometer tal decisión tan devastadora. Y no me vaya a decir usted que fue un asunto de dinero, porque se bajó de una Nissan Qashqai y se tiró al fondo. Pero también he escuchado de personas que les toca tomar un taxi para irse a lanzar del puente de la Variante. Entonces me gustaría a mí, porque siempre que una persona se quita la vida a causa de sus pensamientos, le preguntan a las personas que tienen alrededor: ¿cómo lo veía? ¿Qué decía? Y las personas dicen: no sabíamos qué estaba pensando. ¿Cuántos papás de los que están acá darían lo que tienen por saber qué está pensando ese adolescente, ese joven de la vida? Y usted le dice: ¿pero qué le está pasando por su cabeza? ¿Por qué usted es así? Usted quisiera meterse como en la película de Intensamente para saber
¿quién está dominando las emociones? Y nos es muy difícil saber qué piensan las personas. Yo quisiera saber qué pasa por la mente de una mujer cuando frente a un espejo ve su cuerpo y como no le gusta lo que ve, empieza a hablar mal de ella misma, a degradarse. ¿Qué estará pasando por la mente de un hombre, de un varón, cuando empiezan a llegar el arriendo, la luz, el agua, el colegio, y él sabe que no tiene? ¿Qué pasa por nuestra mente? Porque los pensamientos son muy importantes, porque antes de cualquier acción siempre hubo un pensamiento. Antes de tomar cualquier decisión siempre pasó por nuestra mente un pensamiento. Ahora, no sé si usted alguna vez vio a los X-Men, a los hombres X. Los hombres X es una historieta y un dibujo animado acerca de mutantes. Y el archienemigo de los mutantes es uno que se llama, ¿cómo se llama el malo de los? ¿El qué? Magneto, ¿cierto? ¿Cuál es el poder que tiene Magneto? Magneto, bueno, yo sé que usted es un santo de Jehová, no preste atención de lo que yo le estoy hablando, pero para los que vimos los X-Men, Magneto es el malo y tiene el poder de controlar todo lo que tenga metal. Entonces es un supervillano, un mutante tipo 5. ¿Ustedes quieren conocer a Magneto, Jorge? Jorge ya nos está mostrando a Magneto, pero Magneto es muy fuerte porque cuando le tiran las balas, él con la mano, ¿qué? Porque son de metal. Aparte de eso, cuando viene otro mutante, él coge las varillas de las construcciones y los amarra. Entonces ningún mutante puede ganarle a Magneto. Solo hay uno que lo puede vencer. Es el antagónico a él, que se llama el profesor Charles Xavier. Javier. ¿Cuál es el poder de él? El que quisieran tener todas las mujeres, ¿cierto? ¿Cuál es? Meterse en la cabeza de las personas, ¿cierto? Y Magneto dijo: si yo quiero ser invencible, yo tengo que tener un arma para que Xavier no entre en mis pensamientos. Así que este mutante fue y se inventó un casco de Radamantium, y cada vez que se lo pone, nadie puede entrar en sus pensamientos. Y así él gana las batallas. Ahora, quizá ese es un Magneto muy malo, ¿cierto? Muy feo, pero yo traje a Magneto que ya se convirtió a Cristo. Él vino al culto, hizo el discipulado, hizo la decisión de fe, oró, y ya este Magneto está más bonito ahí con la Biblia, ¿cierto? Mire, sus pensamientos son muy importantes, porque sus pensamientos lo llevan a las acciones. Si usted no tiene el control, si usted no tiene el dominio de sus pensamientos, toda su vida será un desorden. Si su mente está en desorden, su vida es un desorden. Si sus pensamientos acerca del matrimonio, acerca de esa esposa, acerca de su esposo son los incorrectos, ¿cómo va a estar el hogar? Mal. Si usted está pensando mal de sus hijos, ¿cómo será la relación con sus hijos? Una mala relación, porque la Biblia es muy clara al mostrar que sí es posible someter mi mente y mis pensamientos a Dios. Eso es lo que esta mañana la palabra de Dios me quiere enseñar, que es posible que mis pensamientos y mi mente sean sometidos a Dios. Por eso el título de esta enseñanza es Sometiendo mis pensamientos a Dios. Así que yo quiero hoy, a través de la palabra de Dios y a través de lo que hemos leído, profetizar en tu vida que toda guerra que estés llevando en tu mente, tú podrás vencerla en el nombre de Jesús. Yo quiero decirte que todo desorden que haya en tus pensamientos, hoy se ordenan
por el poder de la palabra de Dios. Levante su mano y diga amén, eso es para mí. Yo quiero decirte que todo pensamiento de vergüenza, derrota, muerte, pecado, desorden, hoy se disipa en el poderoso nombre de Jesús. Porque sí es posible someter los pensamientos a Dios. Pastor, entonces, ¿qué tengo que hacer para someter mis pensamientos a Dios? Sencillo. Lo primero que debo hacer para someter mi mente y entregarla en obediencia a Dios es hacer guerra espiritual. Hacer guerra espiritual. ¿Cómo así, pastor? Sí, es lo que dice el versículo 4 del texto en el que iniciamos, en el capítulo 10 de la segunda epístola de Pablo a los Corintios. Dice: porque las armaduras de nuestra milicia no son como las de Magneto, sino que son ¿qué? Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La mente es un campo de batalla en donde algunas veces venceremos en nuestros pensamientos y en otras veces vamos a perder. Si algo nos enseña la Biblia acerca de la batalla espiritual, de la verdadera guerra espiritual, es que esa lucha inicia en la mente, en el campo de los pensamientos, y luego llega al campo de las acciones y de las decisiones. Es por eso que un hijo de Dios obediente siempre tiene que estar constantemente en una guerra espiritual. Solamente que el evangelio de hoy y muchos pseudopredicadores han distorsionado lo que es la guerra espiritual. Y entonces nos dice: hermano, si usted va a hacer guerra espiritual, usted tiene que tomar un mapa de la ciudad y usted va a caminar y va a pisar, porque lo que pisare la planta de los pies será tuyo. Y por ahí hay muchachos que le pisan los zapatos a las muchachas nuevas que llegan, y eso no es hacer guerra espiritual. Otros dicen que la guerra espiritual es ir a las montañas más altas y desde allí orar por la familia y llevar fotos de las personas y atarlas en el cielo para que sean desatadas en la tierra. Sí, eso es lo mismo que hacen los que no conocen el evangelio y van donde la bruja y le dicen: ay, ¿será que usted me puede hacer que esa persona vuelva conmigo? Acá hay unas tangas, acá hay una foto para que por favor me lo vuelva a traer. ¿Sabe cómo se llama eso? ¿Cómo? Eso se llama brujería, ¿cierto? Eso se llama esoterismo. Esoterismo. Entonces hay veces la gente cree que cosas raras. Entonces dicen: pastor, traigo mi carro para que usted me lo unja con aceite y para que me lo eche así. Y es más, le voy a poner atrás una calcomanía que dice: este carro es de Dios, yo camino con Jesús. Pero cuando se le atraviesa una persona, ahí sí ese carro no la maneja Dios, porque ahí inmediatamente llega a su mente un pensamiento de ¿qué? Entonces, ¿dónde está la batalla espiritual? ¿En ungir con aceite una casa y en un carro para que no se accidente? ¿O que usted aprenda a controlar sus pensamientos para que no se pase el semáforo en rojo, para que no exceda los límites de velocidad? Entonces el apóstol Pablo dice: si usted quiere entregarle la mente a Dios, tiene que aprender a hacer guerra espiritual. Y hay un texto por excelencia que nos habla de la guerra espiritual: Efesios 6:10. ¿Cuántos saben Efesios 6:10? ¿Cierto? Es un versículo que uno tiene que tener como lema en su vida, porque Dios quiere tener soldados espirituales. Y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Levante la mano y diga: el Señor quiere que yo sea un soldado fuerte. Sí, porque es que soldados débiles: ahí voy, pastor, asando y comiendo. No, el Señor quiere que usted sea un soldado ¿qué?
fuerte. Por eso dice, esfuércense, hermanos. Y dice el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Mire que me dice que la guerra espiritual se hace a través de una armadura espiritual. Sigue diciendo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Su lucha no es contra las personas, ni contra su jefe, ni contra su esposo, ni contra su hermano. Su lucha es una lucha espiritual. Sigue diciendo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Mire que dicen, no ande con un escapulario, no ande con un aceite que le ungió el pastor. No, si usted quiere resistir el día malo, ¿qué tiene que tener puesto? La armadura de Dios. Y sigue diciendo el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio. Un paréntesis acá. Mire que toda la armadura de Dios es para proteger las partes de adelante del cuerpo. No hay ninguna que proteja la espalda. ¿Por qué? Porque Dios quiere soldados valientes que nunca le den la espalda al enemigo, sino que entienda que con Cristo somos más que vencedores. Cierro el paréntesis. ¿Qué versículo vamos? Versículo 16. Y esta es la parte que quiero subrayar. Dice, sobre todo, diga conmigo sobre todo. ¿Qué significa sobre todo? ¿Qué significa sobre todo ahí en el versículo, en el contexto? ¿Que es algo más que importante? Le está diciendo, vea, póngase la armadura de Dios, póngase esta, pero sobre todo, es decir, lo más importante de la armadura, se los voy a decir ahorita. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, tomad ¿el qué? El escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos del maligno. Número 2, tomad ¿el qué? El yelmo de la salvación. Y número 3, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Está diciendo el apóstol Pablo que entre toda la armadura de Dios, lo que usted tiene que ponerse y siempre estar allí listo para la guerra espiritual es el escudo de la fe. Número 2, el casco de la salvación. Y número 3, la espada de la palabra de Dios. Y yo quiero referirme a lo que dice allí, el yelmo de la salvación, el casco de la salvación. Mire, no solamente en este pasaje de Efesios 6:17 aparece que usted debe ponerse el casco de la salvación. Aparece 3 veces en la Biblia. También está en Primera de Tesalonicenses 5:8. Y aparte de eso está en el Antiguo Testamento en Isaías 59:17. Quiere decir que ponerse el casco de la salvación es algo muy ¿qué? Importante. Diga, importante. Porque si yo no me pongo el casco de la salvación, entonces mis pensamientos van a ser tocados y yo voy a perder la guerra espiritual. ¿Qué significa el casco? El casco es la parte de la armadura que protege la cabeza del soldado. Ese casco, ese yelmo, protege la cabeza de cualquier arma que el enemigo pueda usar, bien sean flechas, piedras o una espada. Porque sabemos que la cabeza es un órgano vital y una parte muy importante del cuerpo. Y si un soldado es herido en la cabeza, difícilmente puede continuar en batalla si es que no ha perdido la vida. Por eso es que 3 veces la Biblia le dice, póngase el ¿qué? El casco de la salvación.
Porque usted puede recibir heridas del maligno en cualquier otra parte del cuerpo, en el brazo, en las piernas. Muchas veces somos tocados en el bolsillo por el enemigo, ¿cierto? Estamos en escasez, pero usted puede seguir peleando. Muchas veces somos tocados en las manos, nos enfermamos, sentimos debilidad, pero aún así usted puede, como el superhéroe de la película, así le metan 3 tiros, ¿qué hace el superhéroe? Sigue luchando, sigue disparando. Pero si usted recibe un golpe en la cabeza, es muy difícil que la batalla continúe. Por eso es necesario el casco de la salvación. Sin el yelmo de la salvación vas a estar todo el día herido y tu mente va a empezar a dar vueltas y vueltas, divagando entre muchos pensamientos. Aquí es la importancia de la mente en la guerra espiritual. Porque si tú no aprendes a proteger tus pensamientos, entonces ya has perdido la guerra espiritual. Se lo voy a ilustrar de una manera. En el Antiguo Testamento, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20, nos narra una de las historias más conocidas de la guerra espiritual. Es el profeta contra los profetas de Baal. El que haga descender fuego del cielo, ese es el que va a ganar. Era una guerra ¿qué? Espiritual. Pero a pesar de que era una guerra espiritual, el profeta no tomó una espada para pelear con él, sino que mire lo que dice el versículo 20, 21 y 22. Dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, id en pos de él. Y algunos del pueblo, que eran como de la catedral de vida, respondieron ¿qué? Que no se les saca un amén ni. Mire, iba a iniciar la batalla espiritual, pero el profeta entendía que la guerra se iniciaba ¿en dónde? En la mente del pueblo. Porque aunque todo era el pueblo de Dios, ellos estaban divagando entre 2 pensamientos. Y creo que esto se parece a la iglesia del siglo XXI, en donde vienen al culto el domingo y escuchan la palabra del Señor, y el Señor te dice: te voy a proteger, te voy a proveer, te voy a usar, estoy contigo. Y nosotros decimos amén, gloria a Dios, y salimos ministrados de este lugar. Pero cuando cruzamos esa puerta, empiezan a llegar otros pensamientos. ¿Y qué tal que este mes no venda? ¿Y qué tal que me enferme? ¿Y qué tal, dicen las mujeres, que mi esposo me sea infiel? Y los hombres dicen: ¿y qué tal que yo aquí todo juicioso y mi esposa se gaste lo que hay en la tarjeta de crédito? ¿Y qué tal que mis hijos se olviden de mí? Ahora yo ¿cómo voy a vivir la vejez? ¿Qué tal que me enferme y ya no pueda trabajar? A pesar de que estamos en la casa de Dios y somos el pueblo de Dios, podemos estar divagando entre 2 pensamientos. Y el Señor quiere decirte en esta noche, en esta mañana, si tú quieres vencer en la guerra espiritual, tienes que aprender a pensar en lo que Dios piensa. Debes aprender a tener los pensamientos de Dios en tu vida. No solamente acá en la iglesia, sino todos los días de tu vida. Sigue adelante diciendo 2 de Corintios 5:10.
versículo 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Lo segundo que usted debe hacer para someter sus pensamientos a Dios es derribar todo argumento. Diga conmigo: derribar todo argumento. Dígale al que tiene al lado, dígale: derribe todo argumento. Dígale: levántese, no se duerma. Levántate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Hay que aprender a derribar todo argumento. ¿Qué es eso, pastor? Mire, algunas veces en nuestros pensamientos se pondrán las verdades que vienen del cielo, pero en otras ocasiones Satanás pondrá mentiras para que nosotros creamos que son verdad. No quiero decir que usted siempre va a tener los pensamientos del cielo. Muchas veces Satanás va a poder colocar algunos pensamientos que no son correctos. Por eso la Biblia dice que Satanás es padre de mentiras. Entonces coloca una pequeña mentira, y el problema no es que Satanás ponga mentiras. El problema es que tú creas que esa mentira es una verdad. Y se lo quiero comprobar con un personaje bíblico, Pedro. En Mateo capítulo 16, versículo 15, Jesús le hace una pregunta a sus discípulos. Le dice: muchachos, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces todos empiezan a decir: tú eres un profeta, tú eres un buen predicador, tú eres una buena persona. Pero se levanta en medio de ellos Pedro, y Pedro dice: maestro, a mí me parece que tú eres el ungido, que tú eres el Mesías, que tú eres el Dios vivo. Entonces Jesús se sorprende y le dice: Pedro, bienaventurado eres, felicitaciones, muy bien. Pero le echa una perlita: usted no es tan inteligente para haberse dado cuenta de eso. Es decir, no te lo reveló ni sangre ni carne, sino que te lo reveló. Es decir, que sobre Pedro en ese momento vino un pensamiento que venía ¿de dónde? De Dios, del cielo, una revelación. Entonces Pedro se puso muy feliz, y Jesús, que le gusta cuando sus hijos piensan en los pensamientos del cielo, le dijo: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca fundaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Usted se imagina a Pedro ese día? Y cuando miraba a los otros discípulos, se equivocaron porque ustedes dijeron que él era un profeta, pero yo dije la respuesta correcta. Entonces el Señor se alegra cuando tú tienes los pensamientos de Cristo. Pero 3 doritos después, al día siguiente, Jesús se levanta por la mañana y le dice: muchachos, es necesario que el Cristo padezca y muera en una cruz. Y el bendito Pedro, que dijo: si ayer me fue bien en el examen, hoy voy a decir lo primero que se me venga a la mente. Y lo cogió y le dijo: maestro, que no te acontezca esto. Y Jesús inmediatamente lo toma y le dice: apártate de mí, Satanás. Mire cómo en menos de 24 horas en la misma mente hubo un pensamiento que venía del cielo. Y Jesús, ¿lo qué? Bienaventurado Pedro. Pero luego llegó un pensamiento que venía ¿de dónde? Del infierno. ¿Cómo llamó Jesús a Pedro? Satanás. Es por eso, mi amado hermano, que usted debe sujetar los pensamientos a Cristo y derribar todo argumento. Por eso debemos ponernos diariamente el yelmo de nuestra seguridad de la salvación. Y le voy a decir por qué. Porque es muy fácil implantar una mentira en su mente. Quiero que usted entienda algo acá muy claro: su mente es débil.
por más inteligente, capacitado, años que lleve en la iglesia, así usted sea como Pedro, camine con Cristo todos los días, su mente sigue siendo una mente débil. ¿Quiere que se lo pruebe? A ver, pregunté, ¿quiere que se lo pruebe? ¿Quiere que le pruebe que su mente es débil y que es muy fácil implantar una mentira? A ver, todos concentrados acá, todos concentrados acá. Usted va a pensar en un número del 1 al 10. ¿Ya lo tiene? Cualquier número del 1 al 10. Usted, ese número que pensó, lo va a multiplicar por 9. Pastor, yo venía a escuchar la palabra, no a multiplicar. Hágale, multiplique ese número por 9. ¿Ya lo tiene, Mauricio? ¿Sí? Muy bien. ¿Ya le dio el resultado? Le dieron 2 números, ¿cierto? Entonces usted va a sumar esos 2 números. Súmelos. El primer número con el segundo. Si usted le dio 1 y le dio 8, entonces usted va a subir 1 con 8. ¿Ya tiene ese resultado? ¿Listo? Hay algunos que les toca volver a ver el culto en YouTube para con una calculadora hacerlo. Pero hablo con los que están acá despiertos. ¿Listo? Un número del 1 al 10 lo multiplica por 9, la cifra la suma. Ahora usted le va a restar 5 a ese número que le dio. Réstele 5. ¿Ya? No le cuente a nadie ahí al lado, ahí usted solito ahí. ¿Listo? ¿Ya tiene ese número que le da? ¿Ya le restó 5? Ahora muy fácil, usted va a tomar el abecedario y va a escoger la letra que represente ese número. Un ejemplo, si le tocó, si el resultado fue 2, ¿cuál letra es? A, B. Si el resultado fue el 9, A, B, C, D, E, F, G, H, E, I. ¿Listo? ¿Ya tiene la letra del abecedario que le tocó? ¿Ya? Listo, muy bien. Ahora, como usted tiene una letra, usted va a pensar en un país. ¿Listo? En un país que empiece con esa letra. ¿Listo? Un país que empiece por esa letra. ¿Listo? ¿Ya lo tiene? Lo último que le voy a pedir, ese país que usted escogió, la segunda letra, usted va a escoger un número, un animal, perdón. ¿Listo? Con esa segunda letra escoja un animal. ¿Listo? ¿Ya lo tiene? ¿Ya tiene el país y el animal? Ahora levante sus manos así y hágame así para que yo reciba sus pensamientos. A ver, por acá no he recibido. Listo. ¿Sabe qué está pensando usted? Una iguana de Dinamarca. Pastor, ¿cómo lo hizo? Bueno, si usted no dio con una iguana de Dinamarca, hay que volver a repasar las tablas, ¿no? Pastor, ¿cómo lo hizo? Invíteme a tomar un café y le enseño. El pastor ya se volvió profeta. ¿A cuánto le dio? A ver, levante la mano si pensó en una iguana de Dinamarca. Ay, si usted pensó en un hipopótamo de Dinamarca, tiene que estudiar ortografía, porque hipopótamo es con H. ¿Sabe qué le quiero enseñar con esto? Que su mente y mi mente es débil y que es muy fácil implantar una mentira. Por eso usted tiene que ponerse el yelmo de la salvación. Usted tiene que entender que cuando haya una mentira que Satanás la ponga, inmediatamente usted tiene que derribar todo argumento y decir: aunque Satanás me haga creer esto, yo sé por mi Dios cuál es la verdad. Así que si un día tú estás en soledad y te llega un pensamiento de muerte, tú vas a decir: yo no moriré, sino que viviré para contar lo que Dios me ha mostrado. Si en algún día llega un pensamiento de tristeza, tú vas a decir: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estad siempre contentos, regocijaos. Si llega un momento en que tú dices: no, es que yo me voy a morir de hambre, yo no voy a ser capaz con este negocio, tú vas a recordar que no ha visto el Señor un justo desamparado, ni siquiera sus hijos
que tengan que mendigar. De esa manera es que se hace guerra espiritual. Cuando vengan esos pensamientos de dolor, de tragedia, de orfandad, usted los toma y usted dice: esto es una mentira que viene de Satanás, pero Cristo, que tiene su verdad en la palabra, me va a enseñar que Él está conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Así que hay que aprender a derribar todo argumento, porque nos van a llegar a la mente. No es que usted diga: yo siempre voy a pensar lo bueno, pero cuando usted llega a su oficina y se encuentra a ese jefe explotador, a ese compañero chismoso, ahí es cuando usted tiene que hacer la guerra espiritual. Cuando estemos en momentos de crisis y escasez. Y lo último que yo quiero enseñarle en esta mañana, para que usted sepa cómo someter sus pensamientos a Dios, es lo que dijo el apóstol Pablo finalizando el versículo 5 del capítulo 10. Dijo: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El apóstol Pablo nos da una recomendación acerca de cómo tienen que ser nuestros pensamientos. Y creo que esto es un autoexamen que debemos hacer. Por ejemplo, las mujeres que están acá, ¿cuántas se hacen el autoexamen para el cáncer de seno? ¿Sí? Y las demás, hay que hacérselo. ¿Por qué? Porque si usted ve que hay algo, entonces inmediatamente usted va a donde el médico. Pero ¿quién más le va a hacer usted el examen? ¿Su esposo? También, si es médico, porque si su esposo no es médico, ese no está haciéndole ese examen, está haciendo otra cosa. ¿Listo? ¿Será que la pastora Mabel se lo hace a mi papá? No vayan a imaginar eso, por favor, porque estamos acá controlando los pensamientos, por favor. ¿Listo? Pero es un examen que usted y yo debemos hacernos. Filipenses capítulo 4 versículo 8. Este es el autoexamen de la mente. Este es el examen que la Biblia da para la salud mental. Esta es la manera de saber si su mente tiene el yelmo de la salvación o usted está siendo herido por los pensamientos que Satanás pone en su vida. Dice Efesios capítulo 4 versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es, 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 todo lo que tiene buen, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, diga fuerte conmigo, en esto. Ese es el autoexamen de la salud mental. Si usted está pensando en algo diferente a eso, tenga cuidado, porque sus pensamientos lo van a llevar a cometer acciones, y no las acciones santas, no las acciones puras. ¿Cómo hago para llegar a esta realidad bíblica? El ejercicio de pensar en toda esta lista no consiste en esforzarse para decidir escoger los pensamientos. No es que usted se va a levantar por la mañana y va a decir: piense positivo, piense positivo, piense positivo, piense positivo, piense positivo, piense en lo bueno, piense en lo puro. Porque así no funciona el cerebro. Porque por más que usted le dé órdenes a su cerebro: piense lo mejor, no piense mal de nadie, y usted está haciendo su devocional, pero cuando se levantan esos niños a ir al colegio y no se quieren parar, ya usted no está pensando en todo lo puro, en todo lo honesto. Cuando usted sale y coge la buseta y el del bus lo mira y no le para, por más que usted diga: piense lo bueno, piense lo honesto, ¿cuáles van a ser sus pensamientos? Pero y verá que yo tenga una moto. Es muy sencillo. Si usted quiere tener este tipo de pensamientos, usted alimenta su cerebro a través de sus sentidos. Todo lo que usted piensa es el resultado de usted cómo alimenta su cerebro con sus sentidos. Es decir, lo que usted está, lo que está sintiendo. Y es hasta
fisiológicamente correcto, porque lo que usted se come, lo que usted se lleva al vientre, es lo que alimenta el cerebro. Porque si usted come mucho dulce, cuando llegue al culto se va a dormir. Pero si usted se toma un buen café, ¿cómo va a estar su cerebro? Así mismo sucede con los pensamientos. ¿Qué hace un hijo de Dios viendo una novela de narcotraficantes? ¿Cuál va a ser su pensamiento en el trabajo? ¿Qué hace una santa mujer de Dios viendo una novela de infidelidades? Viendo TikToks de desnudos los hombres. Y después dicen, ay, es que ¿será que mi esposo me va a abandonar? Pues ¿con qué está alimentando su mente? Nosotros debemos aprender a alimentar nuestra mente con buenos libros, con buenas conversaciones, con buenas oraciones, con buenas películas, y el cerebro va a florecer buenos pensamientos en tu mente. Así que quiero hacerte la última invitación en esta mañana, porque nos vamos para marchar. Nos vamos ya porque ya son las 12:40 de la tarde y a la 1 nos están esperando. Colóquese en pie, por favor. Si hay algo malo en tus sentidos, tus pensamientos van a ser malos. Tus sueños no serán sueños, sino que serán pesadillas. Tus pensamientos no serán confianza, sino de terror. Y yo quiero que usted cierre sus ojos por un instante, por favor, y ponga su mano sobre su cabeza. Ponga su manito sobre la cabeza y usted va a orar por sus pensamientos. Padre, en el nombre de Jesús, yo decido colocar mis pensamientos en la cruz de Cristo. Padre, si hay una mentira que se puso en mi mente, yo la quito de allí. Yo me coloco el casco de la salvación. Señor, todo pensamiento de temor, de muerte, de abandono, toda inseguridad del futuro se va en el nombre de Jesús de mi mente, de mi cabeza. Yo lo llevo sujeto a la cruz de Cristo. Diga conmigo, yo llevo sujeto todo pensamiento a la cruz de Cristo, Señor. Y me alimentaré de todo lo que es bueno. Me alimentaré de lo justo, de lo amable. Y de esa manera tú guardarás en perfecta paz todos mis pensamientos.